Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Espíritu Consolador. Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir con usted, como todas las semanas, en este su programa El Poder del Espíritu. La semana pasada hablamos de cómo recibir poder, que eso es algo que todos queremos, ¿verdad? Y vimos que muy importante para recibir poder es que nosotros dispongamos nuestro corazón para que sea el Señor el que empiece a transformarnos a nosotros y de esta manera poder transformar lo que está a nuestro alrededor. Pero para esto es muy importante ser obedientes. Es muy importante para todo cristiano caminar en obediencia. Cuando caminamos en obediencia es como tomar una llave que nos va a ir abriendo muchas puertas de bendición. Todos queremos ser bendecidos, pero ahí está el detalle. Esa es la parte que es un poquito más dura, porque a veces no nos gusta comprometernos, a veces nos gusta que las cosas sean fáciles, y caminar en obediencia vamos a tener que comprometernos, vamos a tener que hacer cosas que nosotros seguramente no haríamos por nuestra voluntad, pero cuando nosotros estamos en sintonía con nuestro Padre, empezamos a entender el por qué caminar en obediencia, por qué tenemos que hacer las cosas de una forma diferente. Para poder desarrollar este tema, hoy el Señor nos ha enviado un gran siervo de Dios, al Padre Elimar Carvajal. Padre, ¿cómo está? Gracias por estar hoy aquí. Muy bien, muchas gracias más bien a ustedes, Xochitl, y también a la empresa que permite este encuentro y también que nos permite ser instrumentos. Y pues en verdad un saludo para todos aquellos que nos están viendo, que en verdad este ratito que usted va a estar ahí escuchando palabra, escuchando testimonio, sea de mucho provecho para usted. Y si usted se siente feliz, si usted se siente realmente transformado, pues eso se va a ver en su familia, se va a ver en su trabajo y también en la forma en que usted mire las cosas. Hoy necesitamos personas con una mentalidad llena de esperanza. Y este programa, como lo van a ver ahorita, lleva eso, es suscitar esperanza, suscitarte realmente ese sentimiento de lucha, de valentía y ver que el tema de la obediencia no es nada del otro mundo, pero sí es importante entender que para poder hablar de obediencia, como lo vamos a ver ahorita, es reconocer que si tú te llamas cristiano, indistintamente de la denominación religiosa a la que perteneces, tienes que ser testigo de obediencia. ¿Por qué? Porque el primero que obedeció fue Cristo. Y por tanto tenemos que aprender a obedecer como Cristo obedeció. Así es. Padre, para desarrollar el programa vamos a basarnos en qué lectura. Vamos a tomar dos textos bíblicos, uno es de Hechos 5 y un pedacito de un salmo, el Salmo 119, que voy a leer a continuación. Nos dice la palabra, Salmo 119, versículo 33 y siguientes. Muéstrame, Señor, el camino de tus estatutos, y lo seguiré hasta el final. Enséñame a cumplir tu voluntad y a observarla de todo corazón. Encamíname por la senda de tus mandatos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón hacia tus preceptos y no a ganancias injustas. No dejes que mis ojos se fijen en la mentira. Reanímame en tu camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este texto que acabamos de leer reconoce que el que orienta, reconoce que aquel que nos inspira y nos ilumina en el camino, pues es Dios. Por eso el salmista dice, antes de empezar a caminar, le pido al Señor que más bien me muestre cuáles son sus caminos, para que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que yo diga, todo lo que yo sienta, pues me lleve al Señor. Y así de rebote, las personas que están junto a mí también puedan sentirse motivados a acercarse al Señor. Yo pienso que muchas veces nosotros queremos, decimos, de aquí para afuera, Señor, quiero cumplir tu voluntad, como dice el salmista. Enséñame a cumplir tu voluntad. Pero cuando nos enfrentamos en situaciones complicadas, nosotros casi siempre queremos manejar las cosas a nuestra manera. Casi siempre queremos que las cosas se hagan como yo digo. Y cómo nos cuesta esperar hasta el tiempo de Dios, ¿verdad? Que la gente dice, es que yo quiero que sea ya, pero ¿cuándo va a ser? Y la voluntad del Señor es espera. Tal vez la voluntad del Señor es, no estás preparado, tienes que ser más formado. Y nosotros creo que es
un instinto de todos los seres humanos que queremos que las cosas sean ya, no queremos esperar, entonces no estamos haciendo la voluntad del Señor. Es una situación como de la boca para afuera. No, y también un detallito que yo creo que a todos nos pasa es que somos tentados mucho por la autosuficiencia. De hecho, a nosotros nos educan, haga su trabajo, aprenda, luche y últimamente nos hacen muy individualistas. Tenga su celular, tenga sus cosas, usted. Los demás no. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando a nosotros se nos pide confiar en el Señor, y yo, pero ¿cómo confiar en el Señor si a mí me han educado o me están educando para hacer las cosas todo yo? Y en el fondo hasta caemos en una falsa, diría yo, libertad, en el sentido de que yo soy libre, yo hago lo que yo quiera, y eso no es cierto. Uno siempre depende de alguien, siempre necesitamos de los demás. Para muchas cosas, hasta para comer, porque usted dice, yo me preparo la comida, sí, pero ¿quién está detrás de ese arrocito que te llegó ahí, de la carne, de la fruta? Ya hay mucha gente detrás. Entonces, eso es relativo, eso es decir que yo soy libre, hago lo que yo quiera, eso es mentira. El ser humano no puede vivir solo, necesitamos siempre de los demás. Y cuando se nos pide a nosotros pedirle al Señor, muestra nuestros caminos, confiar en el Señor, pues automáticamente a veces nos cuesta entender ese confiar, porque uno desearía como que, de que las cosas salieran como uno quiere, y eso no siempre va a ser así. De hecho, un principio de obediencia a veces es llevado, ¿de dónde viene? Cuando uno dice obedecer es porque hay un jefe, ¿verdad? Y si yo digo que el Señor es el jefe de mi vida, pues tengo que entender qué es lo que el jefe quiere de mí, y entonces ya automáticamente el jefe siempre me va a llevar. Y para poder obedecer tengo que entender dos cosas, ¿verdad? Es saber que voy a ser llevado, con suerte donde no quiero, y segundo, es aprender a obedecer como Jesús. ¿Y qué significa eso? Aprender a hablar con el jefe. Que yo creo que en eso tenemos que entender mucho, que para poder ser obedientes, tengo que conocer también qué es lo que el jefe quiere de mí y del resto, y ver qué cosas son relativas y que me dejo llevar, y otras en las cuales yo tengo que también ver qué tengo que fortalecer en mí para poder cumplir con esa misión. Desde el profesional, cuando llega a una empresa, ya usted va a la universidad. Y así es, en la vida de espíritu, en la vida de la obediencia, ser testigos de Cristo como el ejemplo de obediencia, significa también sacar tiempo para conocerlo a Él. Para conocerlo a Él, pero siento que hay algo muy importante, ¿verdad, Padre? Que aquí es la humildad. Nosotros, Claro. Cuando, como usted decía ahora, somos autosuficientes. Porque eso en gran parte es una soberbia, ¿verdad? Nosotros creemos que todo lo podemos hacer nosotros y tenemos que aprender a caminar en humildad, a esperar, a escuchar al Señor, a bajar tal vez el nivel que llevamos de vida, que todo lo queremos rápido, todo lo queremos así en este momento, y a veces tenemos que detenernos, escuchar qué es lo que quiere el jefe y caminar en obediencia. Me llama mucho la atención cuando Jesús le dijo que se haga tu voluntad y no la mía, pero sí es posible. Pero Él nunca dijo que se haga mi voluntad, sí es posible. Claro. ¿Verdad? En eso hay una anécdota muy bonita que cuenta que una vez un señor estaba trabajando, acomodando las capas de heno, y resulta que se le perdió el reloj. Y entonces buscó y lo encontró. Llamó a varias personas que estaban ahí para que le ayudaran a buscar el reloj. Tampoco lo encontraron. Resulta que una de esas personas le dijo al Señor, deme la oportunidad de volver nuevamente, ya solo. Entonces dice que fue y regresó con el reloj. Y entonces el otro le dijo, pero ¿cómo hiciste si aquí había más de 20 personas buscando? Y entonces le dice él, muy sencillo, simplemente fui, cuando estaba todo en silencio, traté de escuchar el tic del reloj. Y eso me fue llevando hasta donde estaba el reloj. Por eso el tema de hacer silencio, el tema de agudizar el oído siempre es vital para poder llegar al objetivo. Sí, así es. Bueno, tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos, vamos a terminar de desarrollar este hermoso tema. ¿Cómo el Señor siempre, yo les decía la semana pasada, el Señor nos quiere entregar las herramientas, las armas para que nosotros podamos caminar y que nuestra vida sea como usted quiere tener una vida próspera, tiene que querer una vida de bendición. El Señor quiere cosas mejores para nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a entender lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros caminamos en obediencia, todo cambia. Dejamos de pasar tantas situaciones que posiblemente hubiéramos acortado el tiempo si hubiéramos sido obedientes. Pero ¿cómo ser obedientes si no sabemos qué quiere el jefe? Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día, me guía
Mi vida es como la de muchas personas. Al igual que usted, me preocupo por mi familia. Estudio para ser mejor cada día. Y además mi trabajo me hace sentir orgulloso de servir a mi país. Somos personas como usted. Únete ya a nuestra gran familia. Fuerza Pública de Costa Rica. Orgullo de servir. Nuestros mares. Muchas veces vemos solo la superficie, sin imaginar toda la vida que hay bajo el agua. Y no se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que podemos hacer para que niños y niñas como yo y futuras generaciones podamos seguir disfrutándolo. Necesitamos un mar de firmas para apoyar las políticas de pesca responsable en Costa Rica. Únete a los esfuerzos de FECOP, necesitamos pescar tu firma. Encuéntranos en Facebook Pesca Responsable. Con el apoyo del MINAED. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Ya le contaba al padre que yo tenía un amigo que siempre decía, vamos a ver qué dice el patrón, el jefe. Vamos a ver qué dice el patrón. Y siempre decía, pero vieras que él era tan desobediente y que el Señor lo tenga en su gloria. Y ahorita que estamos desarrollando el tema, yo siempre que me acuerdo de él, le digo, bueno, siempre le pido al Señor que ojalá que el Señor se haya compadecido de él en los últimos momentos de su vida, porque en el fondo él tenía la intención de ser obediente con el patrón. Lo que pasa es que, padre, él no tenía la revelación de cómo ser obediente con el patrón. Tal vez en su corazón estaba el ser obediente y él, al final, bueno, ya falleció. Pero ¿cuántas personas? La intención de este programa es que muchas personas puedan conocer al Señor a tiempo. No que les pase como este amigo que yo apreciaba mucho, que al final murió y en una condición muy lamentable. Y uno dice, ¿cómo es que no pudo conocer realmente quién era el patrón para que fuera obediente y pudiera abrir las llaves, abrir las puertas? Porque en el fondo él quería para su familia muchas cosas. Claro. Y cuando uno está en desobediencia, vienen solo situaciones adversas, de ¿verdad? hecho, si la palabra lo dice, ¿verdad? El que está en obediencia está en el camino correcto. El que está en desobediencia, pues prepárese para castigos. O sea, cuando hablamos de castigo no es que Dios castigue, simplemente es que cuando en nuestra casa y uno se porta mal, pues uno sabe que el castigo viene. O sea, papá y mamá no van a permitir que yo siga en el error. De hecho, el castigo viene de alguna manera motivado por corregir, ¿verdad? Que voy por un mal camino y no, el camino correcto es esto. Recordemos siempre que el ser humano se apoya en un trípode. ¿En qué sentido? En 3 encuentros. Nosotros debemos de saber que primero tiene que haber un encuentro con el Señor, un encuentro con nosotros mismos y un encuentro con los demás. Ese trípode sostiene la vida de toda persona. Entonces, cuando hablamos de personas, como el ejemplo que tú colocabas de una persona que dice yo quiero obedecer al Señor, tiene que partir de un encuentro con el Señor. Ya en programas pasados, con lo que hemos escuchado de personas, ¿verdad? De ese encuentro que han tenido con el Señor, que ha transformado sus vidas, lo vemos que
que sí, ¿verdad? Que hay que buscar. Y el Señor utiliza cualquier medio para encontrarse con nosotros. Un canto, un problema, una dificultad en la mañana que no, ¿verdad? Dios utiliza muchos medios. El tema es tener paciencia. Porque sí, todo parte de un encuentro. Hay que buscarlo, estoy de acuerdo. Lo buscamos en un retiro, lo buscamos en una predicación, lo buscamos en una alabanza. O sea, ahí el Señor habla de muchas maneras. El que canta ora 2 veces, nos dice San Agustín. O sea, ahí encontramos al Señor. Y hay que suscitar esos encuentros. O sea, si en tu casa nunca hay canto, nunca hay palabra, pues es muy difícil que tengas un encuentro con el Señor. Segundo, el encuentro con nosotros mismos. Ese encuentro a veces suele ser un poquillo doloroso. ¿Por qué digo yo doloroso? Porque es aprender a vernos en el espejo y ver quién soy yo. Y eso a veces duele un poquillo. ¿Por qué? Porque es saber que, mira, tanto que yo critico con mi papá tal cosa, ya yo tengo algo de él. De mi mamá tal cosa, yo tengo algo de ella. De mis hermanos, yo tengo algo. O sea, nosotros al final, pues, el encuentro con uno mismo requiere, pues, ser humilde. ¿Por qué? Porque es saber que hay cosas que no están bien. Entonces, ser humilde y buscar la ayuda correspondiente. Ya eso se ha hablado muchas veces. Pero aquí cuando hablamos del encuentro con los demás, es lo que a veces cuesta un poquito. Si yo no tengo un buen encuentro con el Señor, si no tengo un buen encuentro conmigo mismo, el encuentro con los demás va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque siempre va a ser carente de algo, carente de motivación, carente de sinceridad, de verdad. Porque el encontrarse con uno mismo, te hace ser auténtico. Entonces usted no necesita imitar a nadie, ni necesita estar viendo los artistas de cine, ni cambiándose el pelo, ni cambiando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque usted no necesita imitar a los demás. Usted tiene que ser auténtico. Y esa es la verdad de nosotros mismos. O sea, cuando uno me dice, es que yo quiero ser diferente como los demás, no, usted quiere ser igual a los demás. Entonces, la palabra nos lleva, o sea, un encuentro con uno mismo es saber que yo soy único. No existe una sola persona igual a mí en ningún lado. Entonces eso me hace especial y ante los ojos de Dios me hace muy especial. Y el encuentro con los demás pues radica en este sentido. Cuando yo digo encuentro con los otros es saber que el Espíritu, como bien lo decía, nos ayuda a hablar con Dios a través de la oración y a hablar con los demás a través de la caridad. ¿Qué significa ese encuentro con los demás? Y aprender a ser caritativo. Eso significa educación. Eso significa no gritar. Eso significa que usted se puede enojar perfectamente, pero por favor, no ofenda a las personas que lo aman. A veces uno, cuando era adolescente, tenía esa situación, ¿verdad? La palabra adolescente significa adolece de cosas. Entonces, y uno entiende de que a veces un adolescente pues se le pasaba la mano y había que pedir perdón porque se le pasaba la mano. Pero lo difícil es cuando tú topas con una persona adulta con un espíritu adolescente. ¿Verdad? Que son impacientes, que no son capaces de escuchar, que no son capaces de controlar. Y imagínense la combinación, diría yo, imperfecta. Un papá impulsivo con un hijo impulsivo. Ahí nadie va a pensar. Todos vamos a ir siempre a ir a un precipicio. Entonces siempre es importante saber que ese encuentro con los demás, pues ya hemos dicho, es la caridad. Un buen encuentro con las personas es porque tengo un espíritu de caridad. Y hay que aprender. Y eso significa a veces morderse la lengua. Porque la mayoría de las veces nuestros errores nacen porque hablamos de más. Y resulta que usted dice que nadie lo está escuchando y es mentira. ¿Verdad? Tarda usted en hablar cuando alguien pasó y te escuchó lo que estabas diciendo. Hasta las paredes oyen. Las paredes, es el dicho, las paredes oyen. Entonces yo pienso que es muy importante cuando hablamos de obediencia partir de esta realidad. O sea, ¿qué me sostiene a mí? Un encuentro con el Señor. ¿Qué me sostiene a mí? El encuentro conmigo mismo. Yo no puedo huir a mí mismo. Alcoholismo, soy alcohólico, lo reconozco, ok, busco ayuda. Soy drogadicto, ok, lo reconozco, busco ayuda. Soy un adúltero, lo reconozco, busco ayuda. Soy un agresor, lo reconozco, busco ayuda. Pero nada hago yo con a los 5 minutos pedir perdón por lo que dije o hice, si no busco ayuda. O sea, yo no estoy reconociendo que estoy mal. Simplemente lo que hago es, fue una actitud. No, hay actitudes que definen enfermedad. Y yo tengo que ser humilde en reconocer. ¿Por qué? Porque entonces la caridad nunca va a llegar. Porque yo quiero hacer el bien, como eso los hijos, ¿verdad? Que a veces ofenden a los papás, mami, pero es que, disculpen, yo no quiero ser así. Un momentito. Hay cosas que dependen de ti porque eres impulsivo. Hay otras cosas que no, ¿verdad? Que usted los puede controlar. Pero entonces eso de llegar y pedir perdón, llega un momento donde ya nadie les va a querer. Entonces siempre es importante ver en qué estoy fallando en estos dos encuentros con Dios, conmigo mismo, para que la caridad con el hermano sea el fruto y yo pueda tener esa docilidad, pueda incluso ser hasta un buen jefe, porque en el fondo también hay que ver, y papá y mamá y ahí nos enseñan ese principio de obediencia. O sea, todos nacemos en un hogar y la obediencia no es algo que dijo, es que es invento de papi y mamá. No, es que el que no obedece, ya y lamentablemente se equivoca.
Y en esto tenemos que tener claridad. Hay que obedecer. Vivimos en un país, hay leyes. Vivimos en una casa, hay reglas. Vas a un colegio, hay reglas. Vas a una universidad, hay reglas. Entonces la persona que no quiere en verdad someterse a reglas es una persona que va a perder los estribos. Y sabemos muy bien, la comparación es un poco dura, pero nos enseña el tema de la gente que trabaja con caballos. Sabe que un caballo sin estribo automáticamente es desbocado, es decir, nadie lo detiene. Y nuestra sociedad, lamentablemente, no nos está enseñando a ser responsables. Y la parte de la obediencia es la responsabilidad. Yo tengo mi responsabilidad. Pero entonces yo pienso que partimos de esa realidad, un encuentro con Dios, un encuentro con nosotros mismos y un encuentro con los demás, que es el fruto, ¿verdad? Si yo me siento bien, si tengo mi conciencia tranquila, el trato hacia los demás nunca va a ser de uso, porque hoy en día mucha gente se acerca a usar a los demás y nunca va a ser en esa línea de miedo. ¿Por qué? Porque yo me siento feliz, me siento agradecido con el Señor. Entonces yo voy a tratar a las personas bien, y eso sí, me va a dar a mí una autoestima alta, porque no me voy a dejar que me vayan a humillar. Es decir, un momentito, que no se te pase la mano. Entonces creo que por ahí es donde podríamos ubicar eso. Padre, esto me lleva a analizar una situación que me exponían un día de estos, unas educadoras. Me decían, Xochitl, es que ahora hay algo muy complicado, que es que los chicos o los papás están educando a los muchachos de manera que ellos creen que tienen la autoridad y que los papás se tienen que callar. O sea, ni siquiera los papás estamos enseñando de una manera correcta límites o los valores. No saben, bueno, algo tan básico como los mandamientos, por ejemplo, que son las leyes básicas con las que usted tiene que cumplir, y de aquí en adelante va a ser más fácil todo, ¿verdad? Y me decían, ¿y sabe cuál es el problema? Que después de la escuela, después del colegio, se tienen que enfrentar a una sociedad, tienen que enfrentar su propia vida. Ahí ya no es papi y mami que van a estar detrás, que los van a llamar y van a ser responsables de las situaciones que ellos generen. Y pero ¿cómo saben ellos que son desobedientes? Si siento que el problema es que desde la casa estamos así, ¿verdad? Tenemos esta situación de mejora, que es posiblemente que ni siquiera nosotros como adultos sabemos esto, cómo ser obedientes. En esto siempre viene la palabra disciplina, y usted lo puede ver, hay disciplina hasta la hora de comer, hay disciplina en la forma de vestir, hay disciplina en llegar temprano, o sea, por ejemplo, el tema de la puntualidad, todo eso es disciplina. Entonces yo creo que en esto hay que entender de que un padre de familia tiene una misión, y es educar a su hijo para que haga un buen uso de la libertad. Entonces eso requiere que hay momentos donde hay que decir que no. Eso requiere de que a veces, ¿cuál es el problema de la mayoría de los padres de familia con los adolescentes? Que ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque el hijo hace lo que quiere, ¿verdad? Entonces llega a tal hora, esto, lo otro, y entonces el papá se desespera, la mamá se desespera, y en eso pues ya sería un tema que sería bueno que lo desarrolle ya una psicóloga o algo así, porque en eso ya entran otros elementos que yo no me atrevería a, a desarrollar, porque no soy psicólogo. Pero sí es importante ubicar en el plano espiritual de que la disciplina va sobre todo en la congruencia de vida. O sea, si yo como papá llego y le digo a mi hijo, no tomes, porque yo lo puedo controlar. Si yo le digo a mi hijo, llegue temprano, es porque yo soy muy estricto en la puntualidad. Y la esposa le ayuda, porque el problema en esto a veces es que uno de los dos es indisciplinado, ¿verdad? Entonces uno corre para tenerte en orden y el otro no. O el otro dice, ¿por qué? Porque también entran las prioridades. A veces cuesta mucho que tanto papá y mamá entiendan de que hay prioridades básicas. Y un hijo necesita que las cosas estén claras. ¿Para qué? Para que cuando se toque ese tema, sepa que la respuesta va a ser esta. Sí, no, tal vez. Entonces es muy importante eso. Y también el diálogo. Es aprender a dialogar. Nos cuesta mucho a veces ese diálogo, ¿verdad? El encuentro con uno mismo también nos ayuda a dialogar con los demás y escuchar a la otra persona y saber de que no se trata de una guerra a ver quién gana o quién pierde, sino es qué es lo mejor para todos. Algo que yo he aprendido en este tiempo es que usted se puede cansar de decirle a las personas las cosas, pero el testimonio es más que 1000 palabras, ¿verdad? Cuando usted empieza a mostrarlo con su propio ejemplo, hay algo que empieza a cambiar alrededor de uno.
Cuando sus hijos ven que usted es obediente, por ejemplo, va todos los domingos a misa, al culto, se congrega. Y por ejemplo, no habla mal de las demás personas, situaciones así, ellos también empiezan a generar un cambio, porque empiezan a ver que esto, o sea, digamos ahorita el tema que es de la obediencia, todas las puertas de bendición que nos abre la obediencia. Todas estas son situaciones que el Señor nos manda a ser obedientes, a cumplirlo. Si nosotros andamos contando chismes, inventando cuentos de la gente, haciendo conflicto por todas partes, los chiquillos van a aprender eso y eso es lo que van a replicar. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas distintas, empezamos a cambiar nosotros, tal vez, escucho muchas señoras que dicen, ay, es que a mí como me gustaría que mi marido empiece a ir a misa, es que como me gustaría que mi marido empiece a hacer un montón de cosas, pero no lo van a hacer hasta que ellos no vean un cambio real en nosotros, hasta que ellos no vean que nosotros entendemos y hablamos con nuestro papá y que seguimos la línea que nos da el Señor. Es muy importante eso. Yo sé que cuando hay niños pequeños el tema de la puntualidad no es tan fácil, porque son impredecibles. Usted tiene un hijo pequeño, usted dice, mira tal cosa, ya y le pasó algo, una emergencia, se enfermó, lo que sea. Los niños son impredecibles, pero como ya van creciendo, que sigamos todavía manteniendo la actitud de de lo que salga. Discúlpeme, pero el problema lo tengo yo. Entonces yo quiero disciplina, pero yo no soy disciplinado. Entonces primero hay que empezar por eso. Hablábamos del tema religioso, pero hablemos de todos los temas. En la educación, hablemos del tema con la misma sociedad, con el mismo pago de impuestos. Hablemos, en todo eso se ve afectado. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Y tenemos que primero partir por cosas tan sencillas como cómo vistes. Algo tan sencillo como las horas de comida, que para muchas personas eso es un tema, un conflicto, porque no son disciplinados a la hora de comer. Entonces ya que es que el trabajo, hay que tener prioridades. Si en la vida no hay prioridades, las cosas no. Por eso decimos que Jesús es el ejemplo de obediencia, porque Él tenía prioridades. Y en eso en la vida tenemos que tener un proyecto de vida, hacia dónde quiero ir. Y el mismo Jesús dijo, yo quiero ir a la vida eterna, yo quiero estar con el Padre. Si no hay una realidad directa, quiero esto en mi vida, pues no lo voy a lograr. Y también yo sé que es complicado porque uno que escucha a los papás, hay hijos que no quieren nada, ni quieren trabajar, ni quieren estudiar, ni quieren nada. Pero eso sí, crecen con la mentalidad de que los papás los tienen que mantener en todos. Pero lo quieren todo, no quieren hacer nada, pero quieren que se les dé todo. Exacto, y ahí es donde, yo no sé hasta dónde, por eso te digo, eso tendría que ser un psicólogo que lo desarrolle, pero a veces y el que tiene necesidad busca. Y a veces hay hijos que, papito, póngase las pilas, mami, tengo hambre, y levántese y hágase, ¿verdad? Apréndase las cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día no podemos seguir en eso de que todo hay que ofrecérselo, todo hay que hacérselo. No. Ay, mami, quiero planchar, aprenda a planchar. Quiero la ropa, venga, tal cosa. Entonces yo siento que en eso también las mamás nos ayudarían mucho si, a veces hay que pasar vergüenzas. Dice, ¿no? Que el hijo pase alguna vergüenza. ¿Por qué? Porque hay disciplina, y hay un horario, y hay una hora donde se lava, y hay un momento donde se plancha. Entonces, cosas tan sencillas como esa nos van ayudando a entender de que en la vida ya hay principios fundamentales. Hay que trabajar, hay que avanzar. Ok. Padre, y vamos a desarrollar sobre Hechos 5. Sí, vamos a tomar un texto, una parte de este texto tan bonito de Hechos 5, donde pues nos habla de varias cosas. Por ejemplo, nos hablan de dos señores, Ananías y Zafira, que nos cuenta el texto de que eran un matrimonio, pero resulta que, como dicen por ahí, abusaron de la comunidad cristiana. Existía un principio, todos lo tenían en común, y resulta que ellos fueron y vendieron un terreno y ahí se dejaron una parte. Entonces la gente utilizaron la comunidad cristiana con la idea de que vendamos esto para que todo el dinero sea para la comunidad cristiana, y resulta que no fue así. Vendieron el campo, sí, a muy buen precio, pero resulta que se dejaron una parte. Entonces eso fue motivo también de mucha situación, y vemos muy bien que quedaron los dos. Pedro se acerca, Ananías reconoce, muere, a Zafira se acerca, reconoce y muere. O sea, el tema es claro, o sea, lo que usted le promete a Dios, tiene que cumplirlo. Y pues el texto aquí nos habla también de otra situación, nos habla de cómo la gente empezó a acercarse a los discípulos, porque la forma de predicar, los milagros. Entonces eso empezó a suscitar una serie de situaciones. Primero, la comunidad iba creciendo, y cuando la comunidad crece hay que organizarse diferente.
No es lo mismo trabajar con 2 personas, 5 personas, a tener 20, a tener 30, a tener 40 o a tener 100 o a 200. Entonces la comunidad tiene que reorganizarse. Y por otro lado, las envidias. Y ustedes verán, sí, cómo, sí. La comunidad cristiana empezó a tener mucho problema por las envidias de otros, de saduceos, de doctores de la iglesia. Y vea qué interesante cómo el mismo Pablo, pues no, el mismo Pedro, perdón, y los apóstoles, de una manera especial ante la situación, los trajeron a juicio. Recordemos que incluso eso fue, los metieron a la cárcel, vino un ángel de la noche, los sacó. O sea, todos esos signos es importante. ¿Por qué? Porque en la vida de fe nosotros necesitamos signos. Y el Señor habla. Aquí nos dice que habló a través de la comunidad que oró. Habló a través del ángel que llegó y los liberó. Pero vea qué interesante también cómo ellos se defendieron. Porque también yo tengo que dar una palabra. Y vea qué interesante. Voy a tomar nada más el versículo, del versículo 29 al versículo 31. Del 29 al 31 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Dice, después de este interrogatorio que hicieron los saduceos, los doctores de la ley, Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Empecemos a tomar las frases que nos da este texto que acabamos de leer. Primero, hay una respuesta. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una obediencia que está por encima de todas y es obedecer a Dios. O sea, el mismo texto nos dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en ningún momento Jesús, cuando vemos la vida de él, se interpuso a la obediencia pública, todo lo contrario, o sea, hay elementos de elementos, pero lo que es de Dios es el corazón, lo que es de Dios es la persona. Entonces cuando se nos dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, aquí con lo que hemos dicho anteriormente, hay un principio fundamental. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Entonces en ese sentido, obedecer significa aceptar la voluntad de Dios. Otro detalle, nosotros no seguimos a un Dios abstracto. Ay, ¿cómo? Sí, veamos la Biblia. La Biblia inicia con un problema de desobediencia. ¿Quién desobedeció? Adán y Eva. Eva se vio tentado, lo que sea, pero si nosotros vemos el pecado, entró a la vida del ser humano por desobediencia, así lo dice la palabra de Dios. Y a partir de esa desobediencia viene cualquier cantidad de ejemplos. Por eso es que un elemento importante en la vida de Jesús es la historia. ¿Qué le pasó a tal persona por hacer tal cosa? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto ver la historia? Y somos perezosos, ¿verdad? Somos perezosos para ver qué pasó antes. Leamos antes en la familia, ¿qué pasó? Vea, un tío que hizo tal cosa, ¿qué le pasó? Vea, muchacho, vea la análisis de su familia. La escuela es la familia, es la mejor escuela. Vea lo que le pasó a Julián tal por hacer lo que usted está haciendo. Entonces siempre hay que hacer referencia a la historia. Y vea qué interesante cómo la Biblia, ejemplos de Elías, nos da el ejemplo de Moisés, nos da el ejemplo de Naamán el sirio, de Eliseo, muchísimo. O sea, la obediencia trae bendición, trae bendición. David es el ejemplo más sencillo. Por un lado, Dios lo elige, muy bien portado al principio, y después se porta mal. Cometió adulterio y cometió homicidio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Hasta eso puede llegar una persona que desobedece? Sí, una persona que no sigue los caminos del Señor puede llegar hasta lo más terrible. Pero vea qué interesante, pero también el Señor tiene misericordia. Y el ejemplo de David es claro, o sea, usted puede ser el pecador más grande, puede ser la persona más mala de este mundo, que usted tiene futuro. Usted puede decir, ay, qué persona más santa, sí, pero toda persona santa tuvo un pasado. No, todos tenemos pasado, todas las personas tienen pasado. Entonces, es eso, es ver más allá. Entonces, ese ejemplo que nos da la palabra de Dios de obediencia, tome ejemplos, vea, Abraham llegó un momento a sacrificar a su hijo, su único hijo, y como el Señor le responde, le dice, Abraham, tranquilo, ya basta, ya comprobé que tú realmente me sirves con todo el corazón. ¿Por qué? Porque no te dejaste nada para ti. Ya algo que, volvemos al texto, Ananías y Zafira, pues no. Y hay personas que lamentablemente es un miedo al despegarse, es un miedo al decir, Dios libre, si yo hago esto, Dios mío. No, hay que hacerlo, es el desprendimiento necesario de tiempo, como les decía, algo tan sencillo como a la hora de vestirse.
verá que hasta eso, uno ve si una persona, dependiendo de los colores, uno dice, anda alegre, anda triste. También hasta eso, fíjese en el espejo, cómo vistes. Y ahí yo te voy a decir cómo te sientes internamente. Continúa el texto. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quienes ejecutaron colgándolo de un madero. ¿Qué nos dice el texto? Siempre tenemos que hacer referencia al misterio de la cruz. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. No podemos, la obediencia de Cristo, ¿a dónde lo llevó? A la cruz. Que usted tiene que obedecer, sí, a veces, pero es que no quiero hacer tal cosa. Obedezca, analice la historia. Si a usted le están pidiendo eso, es por algo. Y a veces el Señor nos pide cosas, ¿verdad? Y nos hace pasar por cada situación que uno dice, Señor, ¿hacia dónde me llevas? Ilumíname, porque no entiendo absolutamente nada. Problemas económicos, problemas de salud, se muere la gente que yo quiero. No crea. O sea, hay momentos donde uno dice, ay Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y es donde también uno ve la otra parte. Qué fuerte que es uno. O qué fuerte que es usted. ¿Por qué? Porque todo eso que pasa, ahí estás de pie. Ay, que a veces hasta el hambre se me quita. Sí, pero sigue luchando. Y eso es lo que tienes que ver, ¿verdad? Eres muy fuerte y tienes que ser valiente. Y no tener miedo. ¿Por qué? Porque hay cosas que van sucediendo y eso no nos va a matar. Sí nos va a probar. Sí nos va a purificar. Claro, sí nos va a renovar. Por supuesto. Por eso el ejemplo de la cruz es fundamental para todos nosotros. O sea, obedecer significa a veces morir. Significa a veces no quiero hacer lo que no me gusta. Significa de que en la experiencia de Cristo hay alguien que sostiene mi vida y ese es Dios. Y vea qué bonito lo que dice el mismo texto, continuando. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Vea qué importante que es esto, el arrepentimiento. El arrepentimiento a veces lo definimos como un dolor, o sea, sentir dolor de lo que hicimos. Y hoy en día cuesta mucho la conversión en las personas porque creemos que todo lo que nosotros hacemos está bien. Está bien. Y eso no, hay cosas que tienen repercusiones aquí con la gente y en el cielo, por supuesto. Entonces, el arrepentimiento, ve lo que nos dice aquí el mismo texto, Hechos de los Apóstoles, es importante. Y uno tiene que pedirle a Dios el dolor de ese pecado. ¿Para qué? Para que el arrepentimiento venga. Si a mí no me duele lo que hice, pues ahí no va a haber arrepentimiento nunca. Entonces, yo creo que por lo menos el tema de la obediencia relacionado con la Biblia, relacionado con la figura de Cristo y relacionado mucho con la vida de todos nosotros, pues es un principio fundamental. Siempre tendremos que hacer referencia a Cristo. Hay puntos fundamentales para poder entender la obediencia. ¿Cómo vivió Él? Y lo más importante, ¿qué fue lo que Él logró? Porque al final Cristo dijo, siempre hay una meta. Y esa meta es estar arriba, estar con Dios. Entonces yo siento que en eso es muy importante por lo menos motivarnos y sobre todo no tener miedo. Yo me acuerdo del pueblo de Israel cuando llegaron al desierto, que hubieran terminado esa travesía en unas cuantas semanas, pero fueron desobedientes y les tocó pasar años ahí dando vueltas, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros por nuestra desobediencia duramos años en una situación que perfectamente no debimos nunca vivirla, o hubiéramos terminado ese proceso en un menor tiempo, pero como no queríamos ser obedientes, no queríamos reconocer porque nos generaba dolor reconocer que nos habíamos equivocado. El corazón se endurece. La palabra de Dios dice que ante las situaciones se endurece el corazón. Y el mismo texto nos dice, por ejemplo, porque los mismos fariseos, saduceos, doctores de la ley, ya endurecieron su corazón ante la palabra de Pedro, ante los signos que estaban viviendo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hago yo para que ese corazón no se me endurezca? Y la palabra de Dios nos da dos ejemplos. Primero, humillarse a sí mismo. Y segundo, dialogar. Para mí es más fácil sentarme y diseñar un programa o algo en la computadora que sentarme y construir con las personas. Y la comunidad cristiana ya inició así, se sentó y construyó con las personas y se humilló, porque yo creo que en esto es muy importante. O sea, los saduceos, los doctores de la ley, los fariseos nunca lograron entender a Cristo como Salvador, porque para ellos era imposible entender lo que decía Pablo a los filipenses. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ella, sino que se hizo uno igual a nosotros, menos en el pecado.
para que nosotros comprendiéramos eso. Entonces, ese detalle de humillación, ¿cómo cuesta? Porque Cristo se humilló, claro, se hizo uno igual a nosotros, claro, nos entiende, claro, pero ese diálogo que a veces cuesta un poquito sacar el rato, y a todos nos cuesta un montón, ¿verdad? Sacar el rato. Uno dice, es que tengo que trabajar mucho, y también tener esa prioridad. A veces a mí me llama la atención, porque cuando se trata de paseo, no hay problema. Pero cuando se trata de un ratito para que usted busque a alguien que lo aconseje, no tengo tiempo. Entonces yo digo, cuidado. ¿Por qué? Porque a veces yo no tengo tiempo para una cosa, no tengo tiempo para otra. Entonces volvemos al mismo tema de prioridades. Y yo creo que en eso siempre va a ser determinante. Ok, vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a hablar cómo hacer para que mi corazón no se endurezca. ¿Cómo podemos hacer para que tener un corazón dispuesto a ser humildes, abrir nuestro corazón a Dios para escucharlo y para ser obedientes? Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Sopla con Mi vida es como la de muchas personas. Al igual que usted, me preocupo por mi familia. Estudio para ser mejor cada día. Y además mi trabajo me hace sentir orgulloso de servir a mi país. Somos personas como usted. Únete ya a nuestra gran familia. Fuerza Pública de Costa Rica. Orgullo de servir. Nuestros mares. Muchas veces vemos solo la superficie, sin imaginar toda la vida que hay bajo el agua. Y no se trata de lo que hemos hecho, se trata de lo que podemos hacer para que niños y niñas como yo y futuras generaciones podamos seguir disfrutándolo. Necesitamos un mar de firmas para apoyar las políticas de pesca responsable en Costa Rica. Únete a los esfuerzos de FECOP. Necesitamos pescar tu firma. Encuéntranos en Facebook Pesca Responsable. Con el apoyo del MINAED. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Gracias por continuar con nosotros. Es muy importante saber escuchar al Padre, saber escuchar al patrón, qué es lo que Él quiere, para que nosotros podamos caminar en obediencia, porque si no, ¿cómo vamos a saber si estamos caminando en obediencia o en desobediencia? ¿Verdad? Eso es algo muy importante y creo que eso es algo que nos cuestionamos todos los días. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor que yo haga con esta X o Y situación? Pero como decía el Padre ahorita, ¿cómo hacer para que mi corazón no se endurezca? Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor, las cosas se hacen más fáciles, pero tal vez usted dirá, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso, Padre? ¿Cómo tener un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor, a escuchar al patrón? En esto, bueno, la palabra de Dios nos recuerda un salmo que dice, Señor, ¿quién puede entrar en tu santuario?
el que procede honradamente, el que practica la justicia, el que no hace mal a su prójimo, ¿verdad? Es decir, el Salmo como tal nos recuerda de que ya para poder realmente no endurecer el corazón, necesitamos tener prácticas de justicia, prácticas de amor hacia el hermano y también prácticas de reconocimiento, Nos cuenta Pablo, que también es un elegido de Dios, una persona que le costó obedecer, ¿verdad? Porque él creía que estaba en la razón. Y eso es importante. Veamos los ejemplos de la Biblia. Es importante siempre escuchar, siempre hacer silencio. Como decía el padre Bermúdez, que hoy recordamos 3 meses, ¿verdad? 8 de junio, fue llamado a la casa del padre. El padre Bermúdez decía, tengamos mucho cuidado con la gente que habla mucho. ¿Por qué? Porque a veces hay que dejarle algo al Espíritu Santo. Decía, era una frase que él utilizaba, dejémosle algo al Espíritu Santo. Cuando ya ve que hay alguien que cansa mucho, que habla demasiado, ya es donde uno dice, hagamos una pausa y escuchemos la voz de Dios. Y San Pablo tiene un texto muy bonito cuando, ya finalizando la carta de los Romanos, en el capítulo 16, en el versículo 19, Pablo dice, la fama de la fe de ustedes se difunde por todas partes y esto me llena de alegría, porque los quiero sabios para el bien y sin contagio para el mal. Es decir, ¿qué nos está diciendo Pablo? Bueno, una buena fama parte de que siempre vamos a buscar el bien. ¿No quieres endurecer el corazón? Busca el bien, busca el bien. Y todos lo sabemos muy bien, qué es lo que nos hace bien, ¿verdad? Y no dejarnos tentar por tantas cosas que nos lleva al bien. Yo resumo, diríamos, todo esto en 4 pasos. 4 pasos para caminar en obediencia. Sabemos que el objetivo es no endurecer el corazón, y para eso recordemos la meta. Nosotros vamos hacia el cielo. Segundo, nosotros no tenemos la razón, ¿verdad? Ese es el Señor. Por eso hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Aprender a escuchar a Dios, a confiar en Él, pero no ser como tan radicales en el sentido, todo lo que Dios diga y no necesito de los demás. Porque caemos en la cantidad de desórdenes que no. O sea, si yo digo, estoy enfermo, el Señor me va a sanar. No, pero si tú necesitas una operación porque necesitas que se te extirpen te saquen ese tumor, y usted no va a decir, el Señor va a venir y me lo va a quitar. No, también el Señor puso herramientas humanas. Entonces yo creo que es muy importante eso. O sea, obedecer a Dios, sí, en todo, confiar, pero también saber que el Señor pone en el camino personas que nos ayuden. Así como Naamán el sirio tuvo un profeta, así como David también tuvo un profeta. O sea, todos necesitamos en la vida personas que nos orienten. Entonces el primer paso para caminar en obediencia es meditar la grandeza de Dios. ¿Qué significa esto? Todo lo que Dios hace, aprender a ser contemplativos. Cuando yo salgo, aprender a ver y agradecer al Señor ese don de la vida, ese hijo que usted tiene, ese trabajo que usted tiene, esas personas con las que usted vive, aprender a ver el rostro de Dios en ellos y disfrutar a nuestra gente, ¿verdad? Que yo siento que es muy importante. O sea, todos tenemos algo que aportar. Entonces el primer paso para caminar siempre en obediencia es ver las maravillas que Dios hace en nosotros, todos los días, en mí, las hace en usted. Y decir, gloria a Dios siempre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno todos los días y todos los días Dios es bueno. Segundo paso para la obediencia, conozca su palabra. ¿Qué dice San Pablo a los Colosenses? Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Conozca la palabra, no sea perezoso. En la noche, lea un salmito, cada día, lea un salmo, luego lea el Evangelio, lea alguna carta, pero leamos. Yo siento que es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en la experiencia de vida nuestra ya necesitamos ser guiados. Y la palabra es un instrumento que ahí está. Usted la tiene con suerte ahí a la par de la cama. Luego, el tercer paso, creer que Dios tiene un plan para mi vida. O sea, recordar eso, que yo no estoy aquí por casualidad. Y eso se requiere oración, se requiere obedecer sus mandamientos. Y el último elemento es actuar. ¿Verdad? Porque es muy lindo todo, muy lindo la fiesta, muy linda la oración, pero si no hay actuar, si no hay una motivación para enfrentar las cosas, pues va a durar muy poco eso. Entonces yo siento que esos 4 pasos para la obediencia, que es muy importante, ¿verdad? Meditar las grandezas del Señor y agradecerlas, conocer su palabra, creer que Dios tiene un plan para mi vida, y cuarto, actuar, ponerse a caminar, como dice el canto, ¿verdad? 3 cosas tiene el amor: que Él me amó primero,
que tenemos que darnos por entero y ponernos a caminar. Así es, que son pasos muy sencillos que nos van a transformar completamente, que por medio de la obediencia se van a abrir esas puertas de bendición que tal vez tanto hemos añorado, tanto le hemos pedido al Señor, y que está a 5 pasos. Sí, ¿verdad? A 5 pasos. Bueno, hay algo ahorita cuando decía el padre de la obediencia, y yo analizaba un texto que me encontré el otro día y dice, el valor no está en lo que Dios nos da, está en la acción que se produjo en mí con aquel regalo. Porque el Señor nos da regalos todos los días, pero nosotros tenemos que aprender a apreciar cada regalo. A veces creemos que es la obligación del Señor que nos despierte todos los días, es la obligación del Señor que mis hijos estén bien, y no lo agradecemos porque creemos que eso es normal, eso tiene que pasar, es parte de lo que le corresponde a Dios. Claro. ¿Y por qué tenemos que esperar a que pase algo que nos sacuda un poco o mucho para que aprendamos a ser agradecidos? Gracias, Señor, porque hoy me pude levantar, porque hoy me pude bañar solo, hasta bañarme solo. ¿Cuántas personas no lo pueden hacer? ¿Cuántas personas no pueden ni ir al baño y mucho menos bañarse solos? Tienen que estar en una cama. ¿Cuántas personas desearan poder levantarse un día más, estar como usted ahí sentado viendo este programa? ¿Cuántas personas desearan tener un minuto más de vida, un minuto más para hablar tal vez y decirle cuánto ama a esa persona, decirle a Dios cuánto lo ama? Claro. Y también lo otro, inclusive, o sea, ¿de dónde viene la palabra regalo? Presente. Cuando usted utiliza la palabra presente, es que te traigo un presente. ¿Qué le estoy diciendo yo? Le traigo un regalo. Este presente es un regalo. Inclusive, yo iría más allá, aunque usted esté ahí en cama, aunque usted esté limitado por algunas cosas, son algunas cosas. Usted puede hacer mucho, puede hacer mucho. Y recordemos que todos estamos aquí para cumplir una misión. Las limitaciones físicas no tienen que ser un pretexto para que yo no cumpla con mi misión. Así es. Las limitaciones físicas más bien puede ser un instrumento para que otros, que tal vez no tengan alguna limitación física, pero tienen la limitación que es la limitación más, diría yo, más dura, que es la limitación del espíritu. Él cree que no puede hacer nada. Sí. Esa es la limitación más tremenda, que incluso puede limitar al deportista, puede limitar a todas las personas inteligentes, a los científicos, esa limitación, creer que yo no puedo hacer nada. Entonces yo creo que en eso tenemos que luchar contra esa limitación que está mucho en la mente, ¿verdad? Y que eso, ¿verdad? Porque ejemplos hay de personas que no tienen un brazo, un pie, que han estado en una cama, ejemplos de superación hay millones. ¿Por qué? Porque el espíritu es fuerte. Y cuando tú obedeces a Dios, fortaleces el espíritu. Amén. Y el espíritu lleva tu cuerpo a lugares insospechados. Ahora, Padre, oremos por esas personas que están en casa, las personas que están siguiendo el programa por redes sociales y que quieren en este momento que ese espíritu sea fortalecido. Pues muy bien, vamos entonces a entrar en un ambiente de oración, recordando de que es importante escuchar como aquel señor que se le perdió el reloj y uno logró ubicarlo porque supo hacer silencio y supo escuchar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, porque hoy de manera muy especial nos permite servirte con alegría. Hoy de manera muy especial aceptamos en verdad ese amor que tú siempre nos das cada día, o reconocemos, porque todos los días siempre estamos en tu presencia, siempre nos levantamos en tu presencia, caminamos en tu presencia, nos dormimos en tu presencia, siempre, y aquí estamos en tu presencia. Por eso, Señor, haznos sentir esa paz que procede de aquel Padre que se acerca y abraza a su Hijo. Hoy te hemos llamado jefe, te hemos llamado patrón, te hemos llamado Padre, te hemos llamado Padre de tu Hijo Jesucristo, y te hemos dicho muchas cosas. Y queremos reconocer de manera muy especial, Padre Celestial, que tú eres en verdad nuestra meta. Queremos ir a ti. Como lo dijo Jesús, yo me voy al Padre. Y queremos en verdad que ese espíritu de ir al Padre, de esa meta, no se borre de nosotros. Porque estamos aquí para cumplir una misión, pero tú nos dijiste, nosotros no vamos a estar aquí eternamente. Vamos caminando.
haznos saber a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, qué es lo que nosotros queremos, nos toca hacer en el hoy, en el presente, en este regalo de la vida. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra. Ahí tu Espíritu habla. Ayúdanos, Señor, a congregarnos con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a tratar bien al hermano. Ayúdanos, Señor, a sentirnos comunidad, porque tú nos plantaste en una comunidad. Ayúdanos, Señor, a crear comunión, ese espíritu, a no división, sino comunión. Aprender a unir, que si yo hago un comentario que va a ofender a los demás, Señor, dame la gracia de poder detenerme, porque eso que voy a decir no va a crear comunión, va a crear división. Bendice, Señor, a este papá, a esta mamá. Bendice, Señor, a estos hijos que están escuchando este programa, a este profesional, a esta persona que está ahí sentada, viendo o escuchando la televisión. Hazle sentir cuánto lo amas. Hazle sentir que es muy importante para ti. Hazle sentir que no está solo. Abraza, Señor, a todas estas personas, abraza, Señor, como lo haces en cada Eucaristía, aquellos que son católicos, como lo haces también cuando asistes al culto. Ahí Dios te abraza. ¿Para qué? Para que en tu familia tú hagas experiencia de iglesia, hagas experiencia de bendición. Danos, Señor, la gracia de ser humildes, danos la gracia de sentirte en cada momento de nuestra existencia. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están escuchando y están viendo este programa. Señor, gracias por sus familias. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy en este día sirviéndote, Padre. A todos aquellos que estén haciendo esta oración, les pido que repitan conmigo. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón. Ven, Espíritu Santo, y enséñame a callar. Enséñame a escucharte, Señor. Enséñame a hacer ese silencio donde yo permita escuchar ese tic-tac, ese tic-tac de tu voz, Señor, donde yo pueda escucharte y que cada vez sea más fuerte, pueda escucharte cada vez poderosamente, para que yo pueda caminar en obediencia. Ven, Espíritu Santo, porque un encuentro contigo, Señor, lo cambia todo, y yo quiero ser una ofrenda de amor para ti, Señor. Yo quiero que mi vida te haga sonreír, Señor, y hoy entiendo, Señor, que solo en obediencia, solo caminando, Señor, por ese camino que tú has trazado para mí, voy a encontrar la verdadera felicidad. Porque tú eres paz, Señor. Y si tú vienes a mi vida, Señor, y derramas sobre mí esa paz, Señor, que no se puede entender por qué cuando tú llegas, Señor, las cosas son completamente distintas. El temor se va, la angustia se va, Señor. Pero yo puedo entender que tú lo puedes cambiar todo, Señor. Y hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que vengas a vivir, Señor, en mi corazón. Que vengas a transformar, Señor, mi vida. Señor, ven a sellar cada grieta que fue abierta en mi corazón por medio de dolor, por medio de resentimiento, por medio de falta de perdón, Señor. Ven, Señor, a sellar con tu amor cada una de esas grietas para que yo pueda ser transformado, Señor, para que yo pueda caminar en obediencia, Señor. Fortalece mi espíritu para que yo me sostenga fuertemente y pueda, Señor, cumplir con tu voluntad. Fortalece mi espíritu, Señor, para que se cumpla siempre tu voluntad y no la mía, para que yo aprenda a aceptar cuando estoy en un error, Señor, y pueda rectificar, para que yo pueda aceptar cuando he cometido errores y he dañado y también rectifique ese daño, Señor, para que yo aprenda, Señor, a obedecer y hacer las cosas correctamente y no como yo quiero que los demás las hagan, que yo empiece por mí, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en mi corazón y yo declaro en el nombre del Señor Jesús que tú entras en mi hogar, que entras en mi corazón, que transformas mi vida y transformas todo lo que está a mi alrededor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes una vez más, Señor, a derramar tu amor y tu paz sobre mí. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traes esa paz, porque, Señor, tú quitas todo temor y me enseñas a avanzar, Señor, por el camino correcto. Muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en este programa. Como siempre, un placer y aprendo un montón cada vez que usted viene aquí. Aquí estamos con mucho gusto para servir y recordemos siempre que la fe de ustedes nos sostiene a nosotros. Y la fe de nosotros también los sostiene a ustedes. Entonces, recordemos que aquí vamos caminando todos. Vamos caminando todos. Juntos.
Bueno, yo quiero enviarle un saludo muy afectuoso a doña Rosa María Solís, que es una fiel seguidora de este programa, y yo declaro, doña Rosa María, que el Señor toca su corazón y que el gozo del Señor viene a su vida, a transformarlo todo, y no solo a usted, a su familia y a sus generaciones. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por seguir este programa, porque no nos siguen a nosotros. Ustedes le están abriendo ese espacio importante que tiene que tener el Espíritu Santo, el Señor Jesús en sus vidas. No es con nosotros. Ustedes le están diciendo sí a Él. Ven a gobernar mi vida. Ustedes hoy le están diciendo, Señor, quiero caminar en obediencia. Y vea, Señor es un caballero. Él nos deja que nosotros le digamos, ven. Pero ustedes saben todo lo que Él hace en la vida de uno cuando lo dejamos entrar. Maravillas, ¿verdad, Padre? Así es. Lo que el Señor toca, lo transforma y lo multiplica. Amén. Y yo creo en eso. Y estoy segura que está transformando sus vidas y sus hogares. Así como esta comunidad. Les pido también que por favor oren mucho por el Padre, que oren mucho por cada una de las personas que vienen aquí, porque son siervos del Señor, que también se cansan, que también necesitan oración para que el Espíritu Santo los esté fortaleciendo, porque en cada momento también están pasando por situaciones que si a nosotros a veces nos duelen X situación, imagínense ellos, yo digo, ¿cómo hacen? Escuchando todos los días, ¿y qué hago? Y aconséjeme, llore por mí y todo, ¿verdad? Solo la gracia del Señor. Claro, pero es cansado, pero a nosotros nos toca orar por ellos. Claro, que el Señor los bendiga, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.